Se conoce como desperdicio de alimentos a todo alimento que, por más de que sea apto para el consumo humano, es intencionalmente descartado por el consumidor o por un comerciante minorista. Esto es distinto a la pérdida de alimentos, que alude a comida que no pudo llegar hasta los consumidores por fallas en las etapas de producción, procesamiento, distribución o almacenamiento. Esta puede ocurrir en todas las partes de la cadena alimentaria. La pérdida o desperdicio de alimentos es un grave problema que se presenta a nivel mundial en enormes escalas. Cerca de 1.300 millones de alimentos son desperdiciados o perdidos a nivel global todos los años. Esto equivale a un tercio de la producción mundial. Las causas del desperdicio o la pérdida de alimentos son muchas, pero pueden dividirse en dos categorías principales. La primera es el descarte intencional durante el consumo, que prevalece en países de mayores ingresos, es decir, que desperdician muchos más alimentos per cápita en la etapa del consumo que en los países de bajos ingresos. Esto se debe a una diferencia en el comportamiento del consumidor, como por ejemplo una falta de planificación a la hora de hacer las compras, una actitud despreocupada por parte de consumidores que pueden permitirse desperdiciar alimentos, y en el desecho de alimentos cuya fecha de vencimiento pasó pero siguen siendo aptos para el consumo. Un ejemplo de esto es Estados Unidos, ya que en 2019 sus consumidores y comerciantes desperdiciaron 66 millones de toneladas de alimentos. La otra causa principal es la pérdida durante la producción, que prevalece en países en desarrollo y suele deberse a limitaciones económicas, tecnológicas y de infraestructura a lo largo de toda la cadena de suministro. El desperdicio y la pérdida de alimentos trae efectos muy negativos para la humanidad y el medio ambiente. Para empezar, como la mayoría de los alimentos desperdiciados terminan en vertederos o plantas de incineración, terminan siendo uno de los mayores contaminantes y a veces hasta llegan a representar la mayoría de la basura. Según la ONU, también son responsables del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, está el impacto económico y social, ya que no solo las enormes cantidades de alimentos desperdiciados representan enormes pérdidas de ganancias, sino que también es comida que podría haber ido a gente sufriendo de inseguridad alimentaria, pero que termina sin servir ningún propósito. Es por esto que el desperdicio de alimentos es una práctica altamente nociva para el bienestar de la humanidad y su desarrollo de manera sustentable, en especial teniendo en cuenta la velocidad con la que aumenta la población mundial. Objetivos para el desarrollo sustentable. ¿Qué? ¿Cuáles son? Como se mencionó anteriormente, el desperdicio de alimentos es todo alimento apto para ser consumido que se descarta conscientemente. Esto se relaciona con los objetivos para el desarrollo sustentable debido a que cada objetivo abarca un problema o tema específico que se busca erradicar o mejorar en los próximos 15 años. En lo que respecta al desperdicio de alimentos, se le puede relacionar con 7 de los 17 objetivos. El más estrechamente relacionado con el desperdicio de alimentos es el objetivo número 2, denominado hambre cero. Este busca poner fin al hambre y asegurar una alimentación sana y nutritiva para todas las personas, entre otras cosas. Para cumplir este objetivo se debe hacer un enfoque en cómo son producidos los alimentos y cuáles son las normas que aseguran una producción sostenible. Está ligado al desperdicio de alimentos debido a que el 30% de la producción mundial de alimentos es desperdiciada. Es decir, hay un 30% de alimentos que son conscientemente desechados mientras que podrían ser consumidos por personas con poco acceso a comida. Otros objetivos relacionados con el desperdicio de alimentos son el número 6, agua limpia y saneamiento, número 9, industria, innovación e infraestructura, número 11, ciudades y comunidades sostenibles, número 12, producción y consumo responsable, número 13, acción por el clima y número 15, vida de ecosistemas terrestres. En conjunto, los objetivos buscan mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir la cantidad de alimentos que son conscientemente desechados por las empresas, que bajo los objetivos mencionados debería mejorar sus métodos de producción para que se cometan la menor cantidad de errores posibles y así evitar descartes. A su vez, los individuos de una población pueden hacer pequeños cambios para evitar desechos innecesarios. Por ejemplo, tener mayor conocimiento de cómo conservar o alargar la vida de los alimentos, además de llevar a cabo una compra responsable y consciente de los alimentos a consumir. El problema en el que se enfoca este proyecto es el desperdicio de alimentos, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el desperdicio de alimentos y cuáles son las formas de reducirlo? Hay algunos criterios y restricciones que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer este proyecto. Uno de ellos es la ubicación geográfica, que en este caso va a ser Argentina. Otra variable tiene que ver con las necesidades y recursos disponibles. Entre 1 y 3 millones de personas en Argentina sufren hambre, sin embargo, se produce alimento para aproximadamente 440 millones de personas. También tenemos en cuenta las necesidades e impactos relacionados, ya sea con la sociedad como con el medio ambiente. Las necesidades son la mejor distribución de los alimentos y la reducción de su pérdida y su sobreproducción. Los impactos están más relacionados con el medio ambiente.
ya que se desperdicia agua y energía en el proceso productivo y además, si son desechados y se pudren, producen metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente. Por último, los aspectos que vamos a investigar en este proyecto tienen que ver con la definición, las causas y las consecuencias del desperdicio de alimento en todos los aspectos. Además, vamos a dar casos y ejemplos puntuales en diferentes países y por último vamos a dar una forma de solucionar o reducir este problema. En el mundo hay un 33% de comida desperdiciada promedio, contando África subsahariana como una de las regiones que más alimentos produce pero que menos consume. En Suiza se generó una iniciativa denominada Eco Ciudadano, que propone reducir la cantidad de alimentos desperdiciados por familias en sus hogares a través de la instalación de heladeras llamadas FreeGo. Estas fueron instaladas en distintos barrios de la ciudad de Ginebra como Les Charmilles y más recientemente el Baquis. Las heladeras cuentan con alimentos que no llegaron a ser vendidos y que ahora pueden ser consumidos por cualquiera que lo desee, no solo aquellas personas con bajos ingresos. La asociación que creó la iniciativa también se encarga de organizar colectas para continuar expandiendo sus prácticas e ideas hacia otras personas. En Australia, el 92% de los alimentos en un hogar terminan directamente en vertederos, donde se descomponen los alimentos que luego expulsan gas metano a la atmósfera. Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de Harvard menciona que Australia se ha comprometido a reducir la cantidad de alimentos desechados y también a aumentar su producción para asegurar que la mayor cantidad de personas posibles tengan acceso a comida. Para esto, se recomienda que en Australia se promueva y concientice a los ciudadanos a comprar conscientemente y prestando atención a la fecha de caducidad de los alimentos y consecuentemente evitar su desperdicio, además de hacer donaciones a bancos de alimentos. En México no existen leyes nacionales que estén enfocadas en el desecho de alimentos o su recuperación. Sin embargo, para reducir los 20.4 millones de toneladas de alimentos que son desperdiciados cada año, se comenzaron a crear fundaciones para llevar a cabo donaciones de comida. El Banco de Alimentos de México tiene como misión rescatar alimentos de supermercados, hoteles, industrias y campos, entre otros, y distribuirlos. Asimismo, buscan involucrar a la sociedad para contribuir y generar un país sustentable y sin hambre. Gracias a la organización se puede ayudar a un 36% de niños, 52% de adultos y 12% de adultos mayores que antes no tenían acceso garantizado a comida. México también está involucrado en la iniciativa Pacto por la Comida, que busca generar cambios en los esquemas de producción, distribución, manufactura, venta y consumo de alimentos para evitar la pérdida y desperdicio de alimentos. La economía circular es un concepto nuevo que es completamente opuesto a la tradicional economía lineal, donde todo el proceso de producción y manufactura es todo en línea recta, pasando por diferentes procesos y terminan siendo consumidos por la gente y después, en el caso de los alimentos, termina siendo desechado. Entonces, la idea de la economía circular es que dentro de ese proceso a través del reciclaje o del tratamiento de residuos se vuelve a introducir materia prima o ya productos elaborados que se hubieran desechado para volver a introducirlos en esta línea de producción. Por ejemplo, algún alimento que haya sido desperdiciado podría volver a pasarse por una planta de proceso y transformarse en otro tipo de alimento que podría volver a ser vendido y ser consumido, así no se pierde ese alimento. Esto muestra el enorme potencial que tiene la economía circular para reducir el desperdicio de alimentos en todas las etapas de la industria alimenticia. Para decidir qué grupo de alimento seguiremos investigando en nuestro proyecto, decidimos usar una matriz de decisión. Con esta matriz de decisión vamos a comparar las frutas, las hortalizas, la carne vacuna y los lácteos, que son 4 grupos de alimentos que son producidos en grandes cantidades en Argentina y consumidos por la mayor parte de la población. Y vamos a comparar estos diferentes alimentos con los factores del volumen de desperdicio, pues el porcentaje que se desperdicia sobre la producción total, el valor económico de estos alimentos y el potencial de reutilización y reciclaje que tiene cada alimento. Siguiendo estos 4 factores, el alimento que mejor puntaje nos da son las hortalizas. Así que vamos a estar focalizando nuestra investigación sobre las hortalizas.
Siguiendo un poco más, ahora estaremos analizando y presentando el concepto de lo que es una cadena de valor, qué cosas incluye y qué representa. Según la Food and Agriculture Organization, podemos definir una cadena de valor como un concepto que describe principalmente las actividades y procesos que una empresa llevaría a cabo para crear valor para sus clientes. En este proyecto en particular vamos a estar analizando esta misma cadena de valor en relación a las hortalizas, que ese es el alimento que elegimos a través de la matriz que se presentó anteriormente. En estas cadenas estaremos viendo todo lo que es el desarrollo, como la producción, la transformación y la distribución de las hortalizas, o sea, desde el origen hasta el consumidor final de este alimento. La cadena de valor que vamos a estar presentando es una que se presenta en la imagen que está ahora en pantalla, en la cual podemos observar 5 diferentes secciones en las cuales esta cadena de valor se separa. En la parte superior se puede ver lo que constituye las actividades y procesos que se llevan a cabo en la producción de hortalizas. En este mismo recuadro podemos ver los principales procesos en los cuales se incluyen varios pasos en la producción de hortalizas, como proveedores de insumos primarios, que incluye desde el material orgánico, los pesticidas y hasta el financiamiento de la producción del alimento. También se puede ver lo que es la producción, que va desde la siembra hasta la cosecha de este alimento. También se puede ver la distribución, o como dice en la imagen, el acopio de intermediación, que se especifica como el transporte y el procesamiento del alimento. Luego también se puede ver los mayoristas y minoristas, que forman la parte de la comercialización y la venta de las hortalizas. Y por último el mercado, que representa el consumo del alimento. Si continuamos un poco más para abajo, en ambos el recuadro amarillo como el recuadro violeta, podemos ver lo que son las distintas partes interesadas, o lo que más adelante llamaríamos stakeholders, para los distintos procesos que mencionamos anteriormente. Podemos ver los distintos actores para la producción y la acopio e intermediación, mayoristas y minoristas y mercado, cada uno obviamente con 3 ejemplos. Luego, en el recuadro azul podremos ver lo que son los servicios de apoyo, que principalmente benefician a todos los operadores o actores, o como nosotros ya lo habíamos mencionado, los stakeholders, que se encuentran en el recuadro amarillo. Estos servicios que se focalizan en beneficiar la producción, la intermediación y la comercialización del alimento. Por último, en el recuadro verde veremos las organizaciones reguladoras y funciones públicas que son necesarias para que los negocios cumplan con los protocolos de comercialización del alimento. Siguiendo un poco con la presentación, analizaremos las principales partes interesadas, o lo que también llamamos stakeholders, en la cadena de valor de hortalizas. Podemos definir stakeholders o las partes interesadas como las entidades involucradas en la cadena de valores de este grupo de alimentos. En cuanto analizamos la etapa de producción de las hortalizas, la parte interesada principal que encontramos serían los productores agrícolas, que son aquellos que van desde la siembra y la cultivación de este grupo de alimentos. Dentro de estos productores agrícolas podríamos encontrar ejemplos como los mencionados en la cadena de valor, como productores individuales, asociados o de huerta familiar. Continuando un poco, si analizamos la parte de acopio e intermediación del grupo de las hortalizas, el grupo de interés que principalmente vemos serán los intermediarios, los mayoristas, que son aquellos que distribuyen y procesan la mercancía. Luego, en la comercialización de hortalizas, encontramos stakeholders como minoristas, que son aquellos que venden el alimento por su unidad en supermercados, tiendas, etc. Y como última parte interesada, estaríamos viendo los consumidores, que como su nombre lo indica, son aquellos que consumen el producto final. En cuanto a un análisis de las partes interesadas que constituyen los principales generadores de desperdicio de hortalizas, podríamos mencionar a los productores agrícolas. Los productores pueden generar desperdicios debido a problemas en la cosecha relacionados con el clima, como sequías o inundaciones, que estos son factores que van más allá de su propio control. También se pueden causar desperdicios de alimentos al tener problemas como un exceso de producción que no se puede comercializar, o problemas relacionados a la utilización inadecuada de métodos de almacenamiento. Expandiendo un poco el análisis afuera de lo que es los productores agrícolas, otra parte interesada que también se menciona en la cadena de valores y que también constituye al desperdicio de alimento serían los intermediarios y los mayoristas, cuyos problemas de desperdicio podrían estar relacionados a la caducidad de las hortalizas al momento de venta,
problemas de almacenamiento o hasta problemas de manipulación incorrecta del alimento que conduzca a la pérdida de calidad o seguridad alimentaria.